Ahí está. Ahí, a ver si podemos compartir la pantalla. A ver. Un minutito. Ahí está, buenas noches. Bienvenida Dayana. Hola. Bienvenida Calanit, Tamar, Esther, Malca. Bueno, buenas noches. Un minutito a ver si podemos compartir la pantalla. Qué linda verte también, Malca. Muy bien, ¿cómo están todas? Bien, Mora, muchas gracias. Un segundito, que le estoy escribiendo a la administradora para poder compartir. Bueno, mientras vamos haciendo la introducción. Muy bien. ¿En qué estamos estudiando? Estamos en Tania, Yara y Hulbemuná, ¿sí? Vamos a traer unos puntos del capítulo 8 y 9, que vamos ahora a retomar. Hoy vamos a ver Besat Hashem, con la ayuda de Hashem, el capítulo 10. ¿Sí? Entonces, del capítulo 8, empezamos un tema. Acá el Alter Rebbe nos trae en el capítulo 8 cómo el Rambam nos enseña, ¿sí? Que Hashem, con su esencia, la esencia misma de Hashem, y su conocimiento es una unidad perfecta. Y no solo su conocimiento, sino todos sus atributos. Cuando hablamos de que Hashem conoce a las criaturas, no conoce algo externo a él, como es en nosotros, que nosotros conociendo otras cosas sumamos conocimiento en nosotros, agregamos algo nuevo en nosotros. Hashem, para conocer a todas las criaturas y a cada detalle de cada criatura, se conoce a sí mismo, porque él nos crea dentro de él. Él no crea algo fuera de él, sino que cada cosa que Hashem está creando, la crea dentro de él. Entonces, ese es el concepto que trajimos de una unidad que es simple y no es compuesta. ¿Sí? Hashem tiene una unidad con todos sus atributos. Cuando hablamos que Hashem es bondadoso y que Hashem es severo, parecería, o justo, mejor traducir la palabra de Geburah, ¿sí? Cuando hablamos de que Hashem es bondadoso y que es justo, parecería a veces contradictorio. Sin embargo, cuando hablamos de Hashem, estamos hablando de que en él eso es una unidad que no es compuesta, ¿sí? No hace que haya diferentes partes de Hashem o diferentes fuerzas, sino que en él todo es uno con él, ¿sí? Entonces, muy bien. Ahora, ¿qué otro punto trajimos? Que Hashem, ¿por qué nos cuesta tanto entender esto? ¿Sí? Trajimos que el hecho de que no podemos comprenderlo no es que porque es algo muy difícil y no lo entiendo, sino que porque la persona cuando intenta conocer algo, conoce las cosas como él las vive, como él las conoce, ¿sí? Con la experiencia humana. Entonces, como Hashem es algo que no podemos captar con nuestros sentidos humanos, corpóreos, limitados, no podemos entenderlo, no porque es difícil, sino porque está fuera de la comprensión, está fuera del plano de la comprensión intelectual. Y ahí es donde la vez pasada, al final, ¿se acuerdan? Trajimos de que esa es la grandeza del cumplimiento de las mitzvot y de estudiar Torah. ¿Por qué? Porque cuando cumplimos las mitzvot, que son la voluntad divina, nos unimos con él con una unión perfecta. Y a la vez, una unión muy, muy fuerte. Cuando estudiamos Torah también. Pero tenemos que saber que el hecho de lo que entendemos es limitado. Pero eso no quita que no sea una mitzvah. ¿Sí? El Rambam trae, dentro de las primeras mitzvot, ¿sí? En el libro de Yad HaZaká, del Mishneh Torah, el Rambam explica que hay una mitzvah que es la de conocer a Hashem. ¿Sí? Que es lo que estamos haciendo ahora. Estamos estudiando Hasidut, que nos ayuda, nuestros sabios, ¿sí? El Alter Rebbe, que está basado en la Kabbalah y basado en el Rambam y en diferentes fuentes,
para que podamos un poquito acercarnos con nuestra mente pequeña a la grandeza e infinidad de Hashem, y de esa forma poder tener un vínculo con Él, y poder cumplir las mitzvot con conexión con Él. ¿Sí? Entonces, cuando trajimos que en la persona tenemos las fuerzas intelectuales, que son sabiduría, entendimiento y comprensión. Estas tres fuerzas intelectuales, después la persona para que las pueda, o sea, cómo continúa el proceso en la persona, después eso baja a las emociones, de ahí eso baja a la fuerza del pensamiento, ¿sí? A la acción de pensamiento, a ideas concretas, a conceptos que la persona piensa. De ahí eso recién baja a la palabra y de ahí a la acción. Eso es como todo un caminito, todo un proceso que la persona hace desde una idea, desde lo que se llama jochma, este concepto de sabiduría, hasta que baja a la acción concreta, pasa todo un proceso. Sin embargo, estudiamos que en Hashem ya su sabiduría es la acción. Hashem pensando en cada criatura la está creando, porque existimos dentro de la sabiduría divina. Y él pensando, y como explica también la Torá, hablando, ¿sí? Que el habla de Hashem no es como nuestra habla, esto también lo dijimos, sino que el habla nuestra tiene algunas similitudes del habla de Hashem. Hoy vamos a hablar un poco más de todo este tema, de las formas de expresarnos cuando hablamos de Hashem, ¿sí? Vamos a hablar un poquito más de esto, pero cuando hablamos de que Hashem piensa en cada ser, al pensarlo está dentro de su Jochma, ya ahí lo está creando. ¿Sí? Como está traído que Jochma es llamada Reshit, este concepto de Jochma que es sabiduría, como un rayo que está todo ahí adentro, como un punto que se traduce también como el punto seminal, como la semillita del hombre que está ahí adentro, millones de detalles infinitos de un bebé, y sin embargo es algo muy, muy chiquitito, está todo ahí adentro. Bueno, en Hashem, eso mismo ya es la acción, eso mismo ya es el mundo concreto. Este concepto de sabiduría, este puntito, este destello, este brillo. Entonces, ¿qué más trajimos? También trajimos esta frase del Teilim, del Salmo, de los Salmos del Rey David, que dice, Kulam Jochmasita, dice que Hashem todo lo hizo con la Jochma, con la sabiduría. ¿Cómo lo hizo? Podríamos decir que Hashem lo entendió todo con sabiduría, pero ¿cómo que lo hizo con sabiduría? Y ahí es lo que trajimos, y esa es una de las pruebas que los sabios nos traen de cómo Hashem ya el hecho de pensar algo ya le está dando entidad concreta, ¿sí? Después vamos a meternos más a fondo ahora en el capítulo 10, Besat Hashem. Pero para eso necesito poder compartir pantalla. A ver, un minutito, no me van a escuchar.
Bueno, ¿ahí me escuchan de vuelta? Bueno, perdón, fue un tema técnico que no podía compartir. Bueno, muy bien. Ahí estamos con el capítulo 10, ¿sí? Entonces, como ven, acá estamos en Chabad.com, pueden buscar Yara y Judá Emuná, pueden después también continuar leyéndolo cuando quieran. Entonces, vamos a poner así. No obstante, dado que la Torá habla en el lenguaje del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, acá nos trae este concepto en el cual, esto es algo que trae el Tratado de Berajot de la Gemara, que los sabios nos explican que cuando la Torá trae de que Hashem habla, de que Hashem piensa, de que Hashem mira, de que Hashem tiene una mano, que nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, no se está refiriendo a que Hashem realmente tiene un brazo o que habla como nosotros, ¿sí? Como nosotros conocemos, sino que así la Torah habla para que nosotros podamos entender, ¿sí? A fin de modular para el oído aquello que es capaz de escuchar, ¿sí? La persona, como dijimos, ¿cómo puede conocer algo? ¿Cómo puede entender algo? A través de algo que se parece a lo que la persona vive, lo que la persona entiende. Entonces se ha otorgado permiso a los cabalistas para hablar alegóricamente de las sefirot. ¿Sí? Esto es lo que estamos un poco trayendo de qué es esta alegoría, ¿no? Por ejemplo, si uno piensa en física, en química, ¿no? En química uno aprende las moléculas y las diferentes fórmulas químicas. Y generalmente te enseñan eso, me acuerdo incluso del secundario, con un modelo, ¿sí? Que es como unas bolas de plastilina con unos palitos. ¿Qué quiere decir? ¿Las moléculas son como esas bolas de plastilina? Y no, probablemente no. Pero la relación que existe dentro de ese modelo, de esa alegoría, de ese ejemplo, ¿sí? Esa relación que existe entre esas bolitas de plastilina, por qué están puestas de esa forma, eso es un ejemplo que nos ayuda a entender la relación real que existe dentro de una fórmula química, dentro de una molécula. ¿Sí? O sea, la alegoría, ¿qué es lo que me puede enseñar? No hay ninguna alegoría, ningún modelo que pueda ser igual a la realidad, pero me ayuda a entender la relación de las cosas, cómo funcionan. ¿Sí? O por ejemplo, cuando hablamos de cosas metafóricas, cuando hablamos de la poesía, ¿no? Que muchas veces hay hermosas poesías que hablan, por ejemplo, de partes, por ejemplo, no sé, ojos que brillan como la brisa del mar. ¿Realmente hay brisa del mar en los ojos? No, pero si el poeta escribió eso es porque hay algo que nos está enseñando. Probablemente esa persona con la mirada le transmite tranquilidad, ¿sí? Le transmite pureza, le transmite alegría, tranquilidad. Entonces, así también es el ejemplo que los sabios traen, ¿sí? Son alegorías. En la Torá hay diferentes partes de los sabios, salvando las diferencias con los ejemplos que traje. Estamos hablando de alegorías. Y este también es el concepto de las sefirot, ¿sí? Que Hashem tiene realmente 10 sefirot. Que las sefirot un poco hablamos, ahora más adelante voy a traer cuáles son, voy a traer de vuelta el diagrama, las imágenes. Pero miren lo que dice acá. Ellos las llamaron luces, ¿sí? Cuando hablamos de las 10 sefirot, los sabios de la Kabbalah hablan del concepto de orot, de luces. También hablan del concepto de parte que la sefirot tiene una parte que son luces, una parte que son recipientes. Entonces uno se imagina una luz, un recipiente, una vasija. ¿Acaso tienen esa forma? ¿Acaso tiene que ver con la luz? No, la verdad que no. La verdad que la sefirot no tiene nada que ver con la luz. ¿Sí? No se ven como la luz. ¿Por qué los sabios hablan de luz? Porque la radiación que existe de la luz, cómo la luz irradia algo, de ahí uno puede entender la comparación que existe con la Sefirot, la relación que existe con la Sefirot y cómo emanan estas de Hashem. ¿Sí? Entonces, esto es lo que trajimos en otro momento en relación al sol. ¿Sí? Para que por medio de esta metáfora nos resulte un tanto más comprensible la naturaleza de la unidad del Santo Bendito sea con sus atributos. Cuando hablamos de que Hashem es uno con sus atributos, me cuesta entenderlo. ¿Cómo puede ser que Hashem es uno con eso? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esta unidad de Hashem que es simple, que no es compuesta? Es algo muy complejo, es algo que me cuesta entender. Entonces ahí los sabios nos traen alegorías, nos traen diferentes tipos de ejemplos que
ayudan a comprender, que no quiere decir que sea así. Y ese es el ejemplo, como dice acá, a modo de ilustración, como es la unidad de la luz del Sol que se halla dentro del globo solar, con el globo solar mismo. El que es llamado no solo Sol, sino también luminaria. ¿Sí? Entonces acá, para entender esto un poco más, preparé las imágenes que hace un tiempo habíamos visto, que nos pueden ayudar a entender un poco más esto del Sol. Acá tenemos, bien, entonces acá se ve un poco pequeñita, la voy a agrandar así. Esta imagen es una imagen que ilustra cómo uno ve los rayos acá abajo, ¿verdad? Uno ve los rayos acá abajo y parecen una entidad que tienen fuerza en sí misma. Parecería que el rayo casi parecería que lo puedo agarrar, ¿sí? El rayo parecería algo separado. Yo miro los rayos que pasan por la ventana o que entran, por ejemplo, o que se ven así en un hermoso bosque. Entonces estos rayos yo no los veo conectados con el Sol, para nada, ¿sí? Se ven como una entidad en sí misma. Sin embargo, si uno mira el Sol, esta es una forma de ver el Sol con tipos de telescopios, uno ve la luminaria solar y ve los rayos que hay alrededor de eso. Y es obvio que el rayo no tiene fuerza por sí misma. Es obvio que el rayo no existe y no ilumina por sí mismo, sino que el Sol constantemente lo está irradiando. Y por eso el rayo existe, por eso el rayo brilla. Pero el rayo en sí no existe, existe cuando el Sol lo ilumina. Entonces, si uno lo mira al lado del Sol, ese rayo es totalmente anulado al Sol mismo, a la luminaria. Entonces, esta es una analogía famosa, ¿sí? Que hemos traído en otros capítulos, que también he citado en diferentes lados, para entender un poquito el concepto en el cual Hashem crea todo, irradia lo que se llama luz, irradia vitalidad, irradia vida al mundo entero, pero esa irradiación no es algo separado de él, sino como el rayo mismo adentro del Sol. ¿Sí? Acá, este rayito no está separado del Sol, no existe por sí mismo. Así también es el mundo entero y todos los atributos de Hashem. No están separados de él, sino que constantemente están dentro de él. ¿Sí? Acá un poquito también hay otra imagen que se ve esto de los rayos, ¿no? Que sin embargo uno los ve y es obvio que estos rayos no son nada más y nada menos que una emanación del Sol. ¿Sí? Entonces, acá un poquito también traje este gráfico de la Sefirot, que trajimos que están los diferentes mundos espirituales. Y está Jochma, Binah, Da'at, Gesed, Purah. Más adelante vamos a hablar un poquito más de todos ellos, vinculándolo con otro tema. Pero justamente esa es la idea de que están todos vinculados, ¿sí? El descenso de los mundos. Muy bien. Vamos a volver ahora al texto y después vamos a volver a retomar esto de la Sefirot para explicar, para vincularlo con otro tema. Muy bien. Un minuto voy a bajar un poco más. A ver si ahí se ve bien. Muy bien. Entonces, como está escrito que Hashem creó la luminaria mayor. ¿Sí? En un ratito vamos a hablar un poquito todo el concepto de la creación del mundo y qué tiene que ver con la Sefirot. Y acá trae de cómo Hashem creó la luminaria mayor, que es el sol, también creó la luminaria menor, ¿sí? La luna. De hecho eran las dos grandes, después Hashem achicó a la luna, eso es todo un concepto muy interesante en sí mismo. Muy bien, seguimos un poquito más dentro del texto. ¿Alguna duda hasta ahora? Entonces, la radiación y el rayo que se extiende y brilla de ella se llama luz. ¿Sí? Cuando hablamos de este rayo que viene del sol, que irradia, que brilla acá en la tierra, eso es luz, luz solar, un rayo solar. Como está escrito, y Hashem llamó a la luz día. Cuando Hashem creó el mundo y creó la luz, separó la luz de la oscuridad, y a la luz la llamó día, y a la oscuridad la llamó noche. Cuando la luz está dentro de su fuente, en el cuerpo solar, como trajimos esta analogía del sol, que está totalmente unida, el rayo del sol dentro del sol, está unida a él en una unidad absoluta, pues allí hay solo una única entidad.
¿Sí? O sea, cuando vimos esa foto del sol con los rayos, ¿qué se ve? ¿Se ve el sol y los rayos? No, se ve el sol y el sol irradia los rayos. Pero no hay ninguna duda que el rayo en sí mismo no tiene fuerza, no tiene entidad, sino ¿cuál es la entidad? ¿Cuál es la existencia real? El cuerpo de la luminaria que emite luz. ¿Sí? Cuando estamos hablando del sol mismo, el cuerpo del sol, eso es lo que existe. Y eso es lo que irradia luz. Pues allí la radiación y la luz es absolutamente un mismo ser con el cuerpo de la luminaria que ilumina y no tiene en absoluto existencia por sí solo. Esto que dijimos, que el sol, acá abajo, la luz parecería, el rayo solar parecería que existe. Uno lo ve al lado del sol, parecería ridículo pensar que tiene existencia. Es obvio que viene del sol. Entonces esta es la analogía en la cual Hashem crea todo y no estamos fuera de él. Como dijimos que todo lo crea Hashem dentro de él. Precisamente de este modo, y aún más, es la unidad de, por un lado, los atributos de Hashem, ¿sí? El santo bendito sea, y su voluntad y sabiduría en el mundo de Atzilut. Entonces, como estamos trayendo acá, que hablamos de Hashem mismo, su esencia, su voluntad, ¿sí? Que dijimos que es una de las fuerzas más fuertes dentro de la corona, lo que se llama Keter, que está por encima de las 10 sefirot. Tenemos placer y voluntad, Ta'anug y Ratzon. Entonces, cuando hablamos de esta fuerza de voluntad y la fuerza de sabiduría de Jochma, que existen dentro del mundo de Atzilut. Atzilut es el mundo superior de los mundos espirituales una vez que hablamos de lo que se llama el Seder Ishtalshelut, este orden de los mundos, ¿sí? Que son 4 mundos, el más elevado es Atzilut. Un segundito que corro esto para ver mejor. Con, por el otro lado, su esencia y ser. ¿Sí? Hablamos de la esencia de Hashem, con sus diferentes atributos que son uno, como el rayo es uno con el sol. Hashem es uno con todos sus atributos, para decirlo de alguna manera, que se inviste en ellos y se une a ellos en una unidad perfecta, que no es una unidad que es compuesta, que se agregan cosas. Si una persona aprende algo nuevo, agrega algo en él. Hashem, cuando piensa en cada ser, no agrega nada, sino que cada ser y cada conocimiento y cada uno de sus atributos, todos son uno con él. Dado que ellos se derivaron y emanaron de él, tal como a modo de analogía, la luz se expande del sol. ¿Sí? Esto que dijimos. Sin embargo, la unidad de Hashem con sus atributos, con todos los atributos, los 10 atributos, y también Keter, la corona por encima, no es exactamente de ese modo. Es lo que dijimos. Esto es una alegoría, pero la alegoría no guarda perfecta comparación, perfecta similitud, como dice acá. No es así exactamente, sino que tiene cierto punto en el cual nos está enseñando algo. ¿Sí? Tiene cierto punto en el cual nos está permitiendo entender algo con esta analogía. Entonces, dijimos que no es exactamente de este modo, sino de una manera que es remota y oculta a nuestra comprensión, pues sus caminos son superiores a los nuestros. ¿Sí? Los caminos de Hashem no son como los nuestros. Lo que dijimos, que nuestros pensamientos no pueden captar los pensamientos de Hashem. Las acciones nuestras no tienen comparación con la acción de Hashem. Esto es un poco lo que venimos trayendo. No obstante, puesto que se debe modular para el oído aquello que es capaz de escuchar, como dijimos que los sabios traen, que la Torah habla de una forma que nosotros podamos comprender. Nos habla de que Hashem habló, nos habla de que Hashem miró, del ojo, ¿sí? Cosas que nosotros podemos entender. Podemos percibir y comprender que tal como la analogía de la luz del sol, que está unida a su fuente y es anulada en ella, no tiene nombre propio, sino solo de su fuente. ¿Sí? Esta luz, estos rayos, no tienen existencia en sí mismos, sino que son la existencia de la fuente solar. ¿Sí? Que el sol es el que le da la existencia. Del mismo modo, todos los atributos del santo bendito sea de Hashem y su voluntad y sabiduría
no son designados ni llamados en absoluto con estos nombres respecto de él, sino solo en relación con las criaturas superiores e inferiores, que son traídas a la existencia. Entonces, cuando hablamos de Hashem, desde el ángulo de Hashem, desde la esencia de Hashem, Él era el mismo antes de crear el mundo, Él es el mismo ahora que el mundo existe. No hay cambio en Él, no hay diferencia, no suma nada en Él, ¿sí? No hay algo que agrega a Él, sino que Hashem es uno con todo lo que existe. Sin embargo, a nuestros ojos, como trae acá, estos nombres no se aplican a él. ¿Podemos decir que Hashem es sabio? ¿Podemos decir que Hashem es justo? Es limitarlo a Hashem. No podemos limitarlo a un solo atributo. Esto, como trajimos un poco la vez pasada, se puede hablar recién después de cierto nivel de contracción de luz. Después de cierto nivel de tzimtzum, lo que se llama la contracción de la luz divina, del Seish Talsherut, del orden en el cual los mundos se van cada vez ocultando más, ocultando la luz infinita de Hashem. ¿Sí? La van como tapando, ocultando. Entonces ahí recién se puede empezar a hablar de Hashem, de estos nombres. O sea, cuando hablamos de Hashem y su esencia, hablamos de Hashem y su luz infinita, no se puede aplicar ningún nombre. No se puede aplicar de que Hashem es bondadoso. Porque eso es limitar, Hashem es infinito. Entonces, recién cuando hablamos en relación a nosotros, en relación a la creación de los mundos, de los 4 mundos, que en el último de estos 4 mundos, en la parte más baja, está el mundo nuestro físico tal cual lo conocemos. ¿Sí? Al final de Asiá, al final del mundo de Asiá, ahí existe este mundo físico. Entonces, en relación a las, como dice acá, a las criaturas superiores e inferiores que son traídas a la existencia, les es concedido la vida y son guiadas en su conducta por Hashem, por intermedio de su voluntad, sabiduría, entendimiento, comprensión. Todos estos nombres, todos estos títulos se aplican a Hashem solamente en relación a su vínculo con nosotros, solamente en relación a su manifestación en este mundo físico y concreto y en los 4 mundos espirituales, ¿sí? Porque son 4 mundos espirituales y al final del 4.º mundo espiritual de Asiá es que existe Asiá material, el mundo material. Los que se invisten en sus sagrados atributos emocionales, ¿sí? Que dijimos estos 10 sefirot, estos 10 también llamados atributos, también son llamados recipientes, que también son llamados luz, ¿sí? Más adelante vamos a retomar un poco ese tema en sí mismo. Pero todos esos, podemos hablar de Hashem que se inviste en ellos solamente en relación a nosotros. Si hablamos de su esencia, Hashem no necesita ninguno de estos atributos, y no tiene ninguno de estos atributos, sino que esos atributos son en relación a cómo Hashem se contrae y se oculta para crear el mundo. Como fue declarado en el Midrash, por medio de 10 cosas fue creado el mundo, con sabiduría, con entendimiento y con comprensión, etc. ¿Sí? El Midrash trae, los sabios explican que hay 10 cosas, que son estas 10 sefirot que venimos hablando, que ahora vamos a detallar un poquito más, y las primeras 3, sabiduría, entendimiento y comprensión, Jochma, Binah y Da'at, ¿sí? Estas 3 son las que acá menciona, y después vienen las otras 7, que son las también llamadas emocionales. ¿Sí? Las 3 intelectuales y las 7 emocionales. Como está escrito, Hashem fundó la tierra con sabiduría, con Jochma, estableció los cielos con entendimiento. ¿Sí? Así traen los sabios. Con su comprensión se rasgaron las profundidades del abismo. ¿Sí? Esto es una cita muy, muy interesante que trae, un segundo que suba un poquito más, cómo los sabios utilizan estos atributos intelectuales para explicar las diferentes formas en las cuales Hashem se fue invistiendo para crear el mundo. Y como dice Eliyahu, ¿sí? Estamos hablando del Zohar, tú has producido 10 tikkunim, ¿sí? Y nosotros las llamamos 10 sefirot. ¿Sí? Las 10 sefirot también en la Kabbalah a veces son llamados tikkunim, para a través de ellos dirigir mundos ocultos no revelados y mundos revelados, y a través de ellos tú te ocultas. Esto que dijimos, que las 10 sefirot
son explicadas a veces como 10 recipientes a través de los cuales Hashem se oculta y de esa forma se manifiesta en el mundo de cierta forma, ¿sí? Como si fuese la luz del sol, una analogía, y ponemos una cortina de color violeta. En otra ventana una cortina de color rojo. Y en otra ventana una cortina de color amarillo. La luz que pasa en cada una de estas ventanas es una luz diferente, con otro tipo de color, con otro tipo de grado de iluminación, porque hay colores que permiten que pase más luz, otros menos luz. Esta es una especie de analogía que a veces los sabios traen en relación a la luz que uno puede recibir, que tiene que ver con estos recipientes. Que Hashem puso diferentes recipientes que son los diferentes atributos. ¿Sí? Hashem se inviste dentro de ellos y de esa forma se oculta. Porque nosotros vemos un cierto tipo de revelación divina, pero no vemos la esencia de Hashem. ¿Sí? Es hasta Hashem que ya venga Moshiach y vamos a ver la esencia de Hashem, vamos a entender. Vamos a subir cada vez más y más y más. Besat Hashem en conocimiento de Él, de su esencia. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Acá dijimos esto. En el primero de los 6 días de la creación se reveló el atributo de Gesed, de bondad. ¿Sí? Acá voy a traer unos ejemplos. ¿Sí? Entonces, estas 10 sefirot tienen las 3 primeras que tienen que ver con lo intelectual. Ahora, los días de la creación, que son 6 días de la creación, y el séptimo día, que es el día de Shabbat, el día del descanso, tienen vínculo con las 7 sefirot emocionales. Le vamos a explicar un poco más, a ver si son llamadas emocionales. Un segundito, vamos a subir. Ahí está, un minutito, y van a ver bien la imagen que quiero mostrar. Muy bien. Entonces tenemos el primer día, ¿sí? Yom Ejad, el primer día de la creación del mundo. Un segundito que subo esto así se ve un poquito mejor. Muy bien. Entonces, acá tenemos el primer día. ¿Qué hizo Hashem el primer día? ¿Se acuerdan que hablamos bastante de Bereshit, del libro de Bereshit, de la creación del mundo? Están las 10 aserciones, los 10 dichos divinos con los cuales Hashem habló creando el mundo. ¿Sí? Que esos mismos 10 dichos divinos son los que todavía se alzan en el cielo y siguen creando el mundo. ¿Sí? Siguen todavía la influencia de estos 10 atributos, intercambian las letras para crear los nombres de cada ser y de cada creación. Entonces, cuando hablamos de el primer día, ¿sí? Vayehi Hor, que haya luz, que creó Hashem, creó la luz. La luz tiene que ver con gesed, con bondad, con influencia, con revelación. Después ahora lo vamos a leer más de adentro, que lo explica un poquito más los primeros días. Lo primero quería traer cuáles son cada día y cómo se vincula con cada sefira. Tenemos el segundo día de la creación. ¿Quién se acuerda qué hizo Hashem en Yom Sheni, el segundo día? ¿Qué separó a Hashem? ¿Alguien se anima a decir? Separó las aguas inferiores, los océanos, los ríos, las lagunas, y separó el agua superior, creó el cielo, ¿sí? Creó las nubes, el cielo que tiene también agua arriba. Es un día de separación. Separación tiene que ver con el segundo atributo, que es de Geburah, de severidad, que todo tiene su límite, todo tiene su lugar. ¿Sí? Entonces eso tiene que ver con el segundo día de la creación, donde hay Geburah, hay separación. Vamos a bajar un poquito más, un segundito que acá, esta no es la imagen que quiero, esta es la que quiero. Tenemos el tercer día, Yom Shlishi. ¿Qué pasa con Yom Shlishi, con el tercer día de la creación divina? Hashem creó la tierra diferentes tipos de plantas y flores y árboles y frutos. ¿Sí? Tiene que ver con Tiferet, con belleza. Ese es el tercer día. ¿Sí? Tiene que ver con todo esto que da fruto, que da vida, que da alimento. Después tenemos el cuarto día, no, perdón.
Ahí les muestro la foto del cuarto día. El cuarto día, Hashem creó, ¿qué creó el cuarto día? Algo que mencionamos hace un rato. ¿Cómo dice la Torá? Que Hashem creó las meorot, las luminarias. ¿Sí? Creó el sol, creó la luna y las estrellas. Entonces, esto es lo que un poco dijimos, que hay hermosas explicaciones en las cuales en verdad los dos brillaban igual, el sol y la luna. Y Hashem achicó la luna. Muy bien, acá me dicen las luminarias, muy bien. Hashem achicó a la luna, ¿sí? Cuando ya hay un midrash que explica que ella se quejaba, cómo va a haber dos reyes con la misma corona. Entonces Hashem achicó a la luna y regaló las estrellas que le dan compañía en la noche. Y algo muy lindo, muy interesante, es que cuando venga Moshiach, ya mismo, la luna va a brillar también como el sol. ¿Sí? Van a brillar las dos muy fuerte, no va a haber ya una grande y una chiquita. ¿Sí? Tiene que ver con muchos otros temas muy interesantes, algunos también tienen que ver con Malhut, pero eso es algo en sí de la luna, para estudiar a fondo. Entonces, hablando en sí del día Revi'i, el día cuarto, tiene que ver con las luminarias, con las meorot, y estas es Netzach, la sefirá de eternidad, ¿sí? Algo que está firme y eterno, que es este ciclo de las luminarias. ¿Sí? Esa es la cuarta sefirá emocional. Después vamos al quinto día, que creo Hashem el quinto día. Acá estamos con el quinto día. El quinto día, Yom Hamishi, Hashem creó las aves y los peces, los animales acuáticos. Entonces este día tiene que ver con Hod. ¿Sí? Esta sefirá que a veces se traduce esplendor. Los sabios vinculan que este quinto día tiene que ver con Hod. Después tenemos el sexto día. ¿Qué creó Hashem el sexto día? ¿Sí? El Yom Shishi. Hashem creó a todos los animales. Y el último ratito del sexto día, Hashem creó a Adán y a Javá, ¿sí? A las personas. Esto tiene que ver con Yesod, el fundamento. Muchas veces se habla de que el fundamento es la última que después baja a Malhut, ¿sí? Y eso tiene que ver con el fundamento, con el propósito de la creación. Y después vamos al último día. El último día no es un día que Hashem creó, sino que es un día de descanso. ¿Y cuál es la sefirá número 7 que tiene que ver con este día? ¿Qué día es el día 7? Ahí tenemos el dibujito. El día de Shabbat, ¿sí? El día de la menuja, del descanso de Hashem. Entonces, en este día de descanso, es la sefirá de Malhut, de reinado. ¿Escucharon alguna vez decir que se dice también Shabbat Amalcá, Shabbat la reina? ¿Sí? Muchas veces lo traemos, así también dice en una partecita del Lejadodi, casi al final, la tefila de Shabbat, habla de Shabbat que es la reina. Entonces tiene que ver con esta sefirá, la sefirá de reinado, de Malhut, tiene que ver con el séptimo día, que es un día de coronación, un día que Hashem, que brilla todo, que se completa la creación, ¿sí? También está traído que, como existe también estas sefirot vinculadas en los días de la creación, también existe en relación a los miles, separado en miles de años, que el mundo existe. ¿Sí? El primer milenio es comparado con Gesed, tiene que ver con diferentes seres que vivían en esta época del primer milenio de la creación, que eran muy grandes, que vivían muchos años. Después viene el segundo milenio, que pasaron cosas que tienen que ver con la severidad, y así con cada uno de los milenios. El tercer milenio tiene que ver con el recibimiento de la Torá, ¿sí? Que tiene que ver con Tiferet, la Torá es también llamada así, Tiferet, belleza. Y así cada uno de estos milenios de las edades del mundo, así cada uno tiene que ver con una sefirá. Entonces, ¿ahora en qué sefirá estamos? ¿Sí? Ahora estamos en 5780. O sea, estamos dentro
de los 5.000 a los 6.000 sería el sexto milenio. ¿Sí? Estamos dentro de Yesod, dentro del último de los días de la creación. Y Besat Hashem, el último milenio, es el milenio de ¿qué? De Malhut. ¿Qué es Malhut? ¿Qué es reinado? ¿El milenio de qué? De Moshiach. ¿Sí? El reinado de Moshiach. Entonces eso es cuando a veces se habla de que hay una fecha que sí o sí tiene que venir, ¿no? Que muchas veces traen así los sabios. Tiene que ver con que llegó el 6.000 y sí o sí tiene que ya ser era de Moshiach. Pero ¿qué pasa? ¿Tiene que venir el 6.000? No, claro que no. Podemos adelantarlo. Como las velas de Shabbat las prendemos antes de Shabbat. Y se puede prender alágicamente un cierto tiempo antes, ¿sí? de la Shekiah, del momento que ya se pone el sol. Hay un tiempo obligatorio antes que hay que hacerlo y hay un tiempo antes que también se puede. Entonces ahora ya estamos en tiempo que podemos adelantar el Shabbat, ya estamos listos para recibir ya a la reina Shabbat de las eras, ¿no? Como decimos también en el Birkat Amazon, que decimos que el mundo ya llega a un nivel de Shabbat por siempre. Esa es la era de Moshiach, ¿sí? Que tiene que ver con la última sefirá, con el último día de la creación. Y ahí vemos cómo se vincula cada uno de estos atributos, cómo Hashem inviste, él decide investirse, decide revelarse a través de los atributos. Decidió el primer día de la creación revelarse a través del atributo de Gesed, de bondad, y a través de eso crear la luz. ¿Sí? El segundo día, como dijimos, de separación. Hashem decide crearse. Y también así lo vemos en el mundo. ¿Sí? Hay momentos en los cuales Hashem se revela en el mundo, que de alguna forma se oculta, porque no es su esencia, pero él decide manifestarse en el mundo a través de uno de estos atributos. ¿Sí? Cuando a veces vemos circunstancias que no entendemos, circunstancias que son difíciles, como por ejemplo esta pandemia, decimos, ¿cómo puede ser? Y tiene que ver con el atributo de severidad, con el atributo de ocultamiento, cosas que no comprendemos. Es una de las formas que Hashem se manifiesta, se inviste, ¿sí? Hay otras formas, ¿no? El tema de Gesed y de bondad tiene que ver con las revelaciones, con los milagros, con los tzadikim, con la Torah revelada. Todo eso tiene que ver con la bondad de Hashem. Son diferentes formas que Hashem tiene de investirse en el mundo. ¿Qué es esto que estamos hablando de las 10 sefirot? Que por un lado son como él se oculta, ¿sí? Porque no está revelando su esencia, sino que está revelando un tipo de manifestación, pero él no está limitado a esa manifestación. Y vamos a subir un poquito más, vamos a entrar de vuelta en el texto, cómo lo explica el Alter Rebbe estos primeros días de la creación, con más detalles. Como trae acá, por ejemplo, en el primero de los 6 días de la creación, ¿sí? Que dijimos recién, que qué atributo se reveló, el de Gesed, de bondad, compuesto de todos los sagrados atributos emocionales de Hashem, con su voluntad, sabiduría, entendimiento y comprensión investidos en él. O sea, ¿qué quiere decir? Cada uno de los atributos adentro tiene de vuelta a los 10. ¿Sí? O sea, no es que existen los atributos separados, no es que es sí o sí uno y no el otro. En este mundo Hashem hizo que las sefirot existan y que dentro de esas sefirot están también adentro de vuelta las sefirot. Entonces tenemos, por ejemplo, como decimos en Sefirot HaOmer, Gesed de Gesed, bondad de Gesed, pero también tenemos bondad de bondad, pero también tenemos Geburá de Gesed, también tenemos dentro de la bondad un atributo que está dentro de ella de severidad, severidad dentro de la bondad. ¿Sí? Se vinculan cada uno de estos atributos. Como acá trae que dentro también de bondad están los 3 intelectuales y también voluntad. ¿Sí? Estos atributos están compuestos dentro de ellos. Y con creó, ¿sí? Con Gesed creó a través de la aserción haya luz, como dijimos el primer día, que es la expresión y el flujo de luz hacia el mundo desde arriba y su expansión en el mundo de un extremo al otro. ¿Sí? Tiene que ver con la revelación y la creación. Esta creación de luz es una expresión del atributo de bondad. Sin embargo, puesto que el atributo de Gesed incluye también el atributo de Geburah, como dijimos que adentro de Gesed también existe la severidad de Geburah, o acá traduce poderío. ¿Sí? Hay varias formas de traducir todas estas sefirot en relación a lo que se quiere aprender de ellas.
A veces se traduce severidad, geburá, como severidad, como separación. Acá se traduce como poderío. A veces también se traduce como justicia. A ello se debe que la luz no fuera tan espiritual como la real luz suprema. ¿Sí? Esto que decimos, que Hashem creó con luz, con revelación, con influencia. Sin embargo, esta revelación tiene adentro Geburah. ¿Qué quiere decir? Que no era esta luz perfecta, suprema, sino que también tenía cierta limitación. ¿Por qué? Porque Hashem la creó, esta luz, de una forma que se puede investir en este mundo finito y limitado. ¿Sí? Si Hashem pusiese una luz tan poderosísima, como uno dice, el rayo del sol, ¿no? ¿Qué pasa si alguien, Dios libre, alguien se para al lado del sol? ¿Sí? Cualquier ente, una piedra que se para cerca del sol, explota, desaparece de tanto calor. No puede soportar tanta luz, esta piedra, imaginando. ¿Sí? Entonces, así también, si hablamos de que Hashem trae su luz y revela su luz en este mundo, si la revelara así de una forma su luz suprema, no podría nada existir. Y ahí es donde Hashem trajo también la Geburah y los mezcló. ¿Para qué? Para que pueda existir este mundo finito y limitado. Pues es un viaje de 500 años, desde la tierra hasta el cielo y de este a oeste. ¿Qué se refiere con esta cita? De que por más gigante que sea el mundo y por más gigante que sea el espacio y todas las luminarias, son limitadas. Sí, es gigante este viaje que está hablando de 500 años, pero es limitado, no es infinito. ¿Sí? Muy bien, ahora vamos a meternos al segundo día, que un poco también lo explicamos. Que el segundo día, Hashem que reveló Geburah, poderío, ¿sí? O justicia, o separación, severidad, compuesto de los demás atributos emocionales y su voluntad. Como dijimos que dentro también de Geburah están los otros 10 y se vinculan y se componen uno con el otro. Y con él creó Hashem el firmamento, el cielo, a través de la aserción. Dijimos que había 10 aserciones. La primera es que haya luz, la segunda es que haya un firmamento en medio de las aguas y que divide las aguas de las aguas. Esto que trajimos, que Hashem creó el cielo y separó las aguas de arriba y de abajo. Esta separación de las aguas por el firmamento es una expresión de tzimtzum y restricciones, geburot. ¿Sí? Cuando hablamos de la sefirá de Geburah, de severidad, estamos hablando de una contracción de la luz, que la luz se oculta. La luz, me estoy refiriendo a la luz de influencia divina, la luz creadora, a la luz espiritual que está presente en cada ser para darle vida. Esa luz se oculta. Y eso es el concepto de tzimtzum, de que se contrae esa luz y se oculta. Para ocultar las aguas espirituales superiores de las aguas inferiores. A través de esta separación de las aguas superiores de las aguas inferiores, se volvieron materiales. ¿Sí? Acá está hablando cómo existe un nivel superior que tiene que ver con espiritualidad, y que acá abajo, al separar, Hashem creó agua material, agua física, que usamos, que vemos, que tocamos. El atributo de bondad está incluido en este. Tal como existe severidad dentro de la bondad, también existe bondad dentro de la severidad. Como dijimos, cada uno de los atributos tiene dentro de él a los 10, ¿ya? Voluntad, a la corona, Keten. Pues el mundo es construido con bondad, de modo que aun cuando prevalece Geburah, está atenuada por medio del atributo de Gesed. Sí, dijimos que por más de que existe la influencia y la revelación, esta revelación es limitada, porque tiene también Geburah. No es tanta revelación porque si no, el mundo no existe. Por otro lado, existe severidad, existe separación, pero esa está atenuada, está suavizada con bondad. Esto es a fin de que aparezca tierra seca y sobre ella vive el hombre para servir a Hashem. Y así con todos ellos. ¿Sí? Si no fuese que Hashem separó las aguas y creó la tierra firme, la tierra seca, no podría existir la vida tal como la conocemos. No podríamos vivir en este mundo como Baruch Hashem, aquí estamos. Y este es el pensamiento que Eliyahu expresó en Tikkunim, ¿sí? También citando al Zohar de Rabbi Shimon.
El objetivo de la emanación de la Sefirot fue para mostrar cómo el mundo es conducido con equidad y justicia. Esto que dijimos que severidad también se traduce a veces con justicia, equidad, con igualdad. Equidad es ley, justicia es piedad. Toda la revelación de los atributos es para mostrar cómo es conducido el mundo. ¿Sí? Nosotros, cuando hablamos de los atributos, también hay un concepto en el cual uno tiene que aprender de ellos, ¿no? Tomarlo para la vida, como estábamos charlando con Diana. ¿Sí? Que de repente uno dice, Hashem es bondadoso y él da y él influencia, también así yo tengo que aprender de él y conducirme en el mundo con su ejemplo de bondad. Y tanto como Hashem marca severidad y separa el agua para que pueda existir la tierra y pueda existir la vida, también así uno como ser humano tiene que aprender y poder también marcar límites para que la vida y la existencia tenga su canal correcto. Entonces, la Sefirot tiene que ver con cómo Hashem crea el mundo, cómo Hashem se manifiesta, y todo esto es una enseñanza para nosotros. ¿Sí? Este concepto existe en el plano espiritual, en el plano, podríamos llamar abstracto, y también existe en el plano de cómo bajar eso a mi vida. Ese también es el trabajo, cómo estudiar, cómo conocer a Hashem, y conociendo el mundo, dice que conociendo el mundo, conociendo el mismo cuerpo humano, uno conoce a Hashem. ¿Qué quiere decir? Que Hashem se manifiesta a través de sus manifestaciones creando el mundo. O sea, es complejo el concepto en el cual él se oculta, pero de esa forma él se revela. ¿Sí? Porque oculta su mismísima esencia, pero a la vez él se va revelando, nos da como ciertos tipos de enseñanzas e iluminaciones. Pero no es que tú tengas una equidad conocible, que es la ley, y una justicia conocible, que es la piedad, ni ninguno de estos otros atributos en absoluto. ¿Sí? Cuando hablamos de él, de la mismísima esencia de Hashem, ¿sí? Acá tú en mayúscula, no podemos hablar de que Hashem tiene, ¿sí? De que Hashem es justo. Como dijimos, cuando hablamos de la esencia de Hashem, Hashem no está limitado ni a la justicia, ni a la bondad, ni a la belleza, ni a la piedad. ¿Sí? Hashem es infinito y no tiene ningún tipo de limitación, sino que estas son diferentes, como dijimos, recipientes, que son las sefirot, diferentes tipos de manifestaciones y formas de mostrarse en este mundo, que a la vez no hacen separación en él. ¿Sí? Si uno, por ejemplo, una persona tiene un atributo que es una persona muy bondadosa, de repente de un día al otro es una persona muy severa, hay algo raro, ¿no? La persona como que genera diferentes personas, ¿no? Se genera separación, diferentes rasgos. En Hashem, él es, por un lado, sabio, por otro lado, bondadoso, por otro lado, justo, pero eso no genera pluralidad en él. ¿Sí? Esto que dijimos que es una unidad con él, con todos sus atributos. Y a la vez, cuando hablamos de la mismísima esencia de Hashem, no se le puede aplicar ningún atributo. Los atributos son solo en relación a cómo él se manifiesta en este mundo. Así que bueno, aquí terminamos el capítulo 10. El Hashem, la semana que viene arrancamos con el 11. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, gracias a todas por estar. Con alegría me pueden preguntar. Sí, por acá. Gracias. ¿Alguna